Bueno, volvimos. Y bueno, vamos a entrar a todos. Bien, perfecto. Muy bien. Profesora, ¿hasta qué hora es la clase? Vamos a tratar de hacer la corrección de la membrana y ahí ustedes quedan liberados. Cuanto más rápido vayan, más rápido. Bien. Vamos a esperar porque está uniéndose alguien más todavía. Hoy eran 22, así que hay 20 conmigo. O sea que capaz que entra alguien más. Recién me acaban de pasar un mensaje que se pasa la lista. En el grupo están todos, ¿no? Los compañeros que se conectan y los que no se conectan, ¿no? Supongo que sí. Está. ¿Conocen a alguien que no esté en el grupo? Hemos tratado de meter a todos, así que no creo que falte alguien. Está, perfecto. Entonces, bien. Lo que voy a pasar hoy de tarde, estoy pasando al grupo la grabación de estas clases. ¿Está? Ya está quedando grabado esto. Ah, profe, no te olvides de pasar en el grupo el link de YouTube. Eso mismo es lo que voy a pasar al grupo, para que el que no haya Gracias. podido conectarse, por lo menos pueda ver de qué hablamos, ¿no? Me da la sensación que por todo abril vamos a estar en esta situación. Porque vieron que hablan de blindar abril, así que no sé. Sí, creo que hasta mayo va a estar todo así. Exacto, No sé. Exacto. Así que veremos qué pasa con esto de las clases, ¿no? Y creo que igual de todas maneras seríamos los últimos en reintegrarnos, ¿no? Porque vieron que primero va a ser la escuela, después, no sé. Así que veremos. Bueno, chicos, he recibido maquetas muy buenas. Explicaciones también muy buenas. Algunas ya están corregidas, no sé si lo han visto. Y vamos a hacer algunas precisiones de los que no la hicieron, están a tiempo de hacerla, no se queden sin hacerlo, pero vamos a hacer algunas precisiones en cuanto a la estructura de la membrana celular, el modelo de mosaico fluido, y si nos da el tiempo, hacer algo también con respecto al transporte, ¿sí? Que había que hacer un mapa conceptual, sí. Yo te pasé la maqueta, te la pasé el video por WhatsApp. Me dijiste después me lo ibas a pasar, pero no sé si me lo ibas a pasar por... ¿Sabes lo que pasa? Que no te apareció la calificación en la plataforma. No, que hasta que yo entré el otro día no me aparecía. Capaz que hoy, Capaz la corregí. porque hoy yo me levanté temprano a hacerlo. Y a ver, te digo, la gente que tengo pasada la nota es la de pesada. Esas son las que están pasadas a la plataforma. Si hay alguna que quedó en el WhatsApp todavía, capaz que me quedó traspapelada. ¿Estás tú? No escuché porque se entrecortó. Sí, ahí va, se entrecortó. ¿Se encontró? A ver, ¿quién es el que preguntó que lo mandó por Michelle Olivera. Michelle Olivera, a ver si te tengo en la lista. No, estás en la lista de espera. Hoy y ahora en cuestión de la tarde recibís en la plataforma la calificación. ¿Está? Bien. Bueno, voy a ver si comparto ¿están viendo la pantalla?
¿Membrana Sí. celular? Sí. Bueno, vamos a comenzar con la estructura de la membrana. La membrana celular es como eso que ustedes leyeron de la estructura que vieron de fosfolípidos y proteínas. ¿Es tal cual lo vieron? ¿O eso que ustedes vieron es otra cosa? A ver, ¿qué les No parece? entiendo la pregunta. Claro, es Profe, ¿qué pregunta? esto que nosotros vimos de la... perdón, que se está pasando para atrás y no quiero eso. Bien. Esto que vimos de la membrana, que ustedes tenían que hacer esa representación en el material que quisieran, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Eso es así la membrana celular? ¿Como esto que estamos viendo en el dibujo? Sí. Es así, entonces ustedes, si pudieran fotografiar en un microscopio la membrana celular, ¿verían algo así? No, esa es la teoría. No sé qué. Ahí va. Por eso vieron que no se habla de membrana, sino que se habla de modelo. Ya habíamos hablado en otra clase de modelo, cuando habíamos hablado de las células, ¿se acuerdan? Modelo de célula animal, modelo de célula procariota, porque justamente son representaciones. Si uno ve esto así, se lo imagina, piensa en algo que puede ser inclusive como rígido, pero ni siquiera rígido. ¿Vieron el videíto cómo muestra lo que hacen los fosfolípidos? Sí. ¿Qué Sí. hacen los fosfolípidos? ¿Te Todo referís a cuando los tocan, cómo se mueven todos y después vuelven a su lugar? Exacto. Vieron que inclusive uno los puede como pinchar y ellos se descompaginan todos y vuelven todos a encontrarse en un mismo lugar y a seguir formando esa estructura limitante. En muchos de los casos yo vi que pusieron como funciones de la membrana que protege. ¿Qué piensan de esa función? ¿Cómo, ¿Protege, profe? ¿Protege realmente la membrana? Con esa estructura tan fluida. En realidad no es para proteger. Está ahí como una capa más, pero está. Es una capa que está haciendo ¿qué? Es un intercambio. Separa Bueno, medio si hace O sea, más allá de intercambio, que proteja, o sea, hace un transporte como un filtro, no sé cómo explicarlo. bueno, es correcto eso, es correcto. Ella está regulando ahí qué entra y qué sale de estos dos compartimentos. Si ustedes miran el dibujo que está en la diapositiva, ustedes tienen una zona que es el exterior de la célula, que es el medio extracelular, y otra que es el interior de la célula, o sea, el citoplasma de la célula, que es el medio intracelular. Lo que estaría haciendo la membrana es justamente limitando lo que hay acá afuera de lo que hay acá adentro. Lo está separando, ¿sí? Pero esa separación no es una separación rígida. Esta membrana, si bien separa, permite que algunas cosas ingresen y egresen de la célula, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede hacer una estructura fluida y medio como débil para generar ese límite entre el medio extracelular y el medio intracelular? ¿Cómo lo logra eso? Por la disposición de los fosfolípidos. ¿Y por qué los fosfolípidos? ¿Qué tienen de especial los fosfolípidos? Son moléculas anfipáticas. ¿Eh? Son moléculas anfipáticas. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, tienen una cabeza que puede estar en contacto con el agua y las colas de ácidos grasos no. Entonces quedan como puestas hacia el medio y no se desarrollan. Ahí va, como dice el compañero, anfipático generalmente quiere decir que es una molécula que tiene dos polos.
uno que nombró el compañero que puede estar en contacto con el agua que forma el medio extracelular de la célula, ¿sí? Y el agua que forma el medio intracelular de la célula. Por eso vieron que los fosfolípidos se disponen en dos, ¿qué? 2 capas. En 2 capas. En 2 capas. Por eso se habla de una bicapa Bicapa. fosfolipídica, ¿sí? Entonces, esa zona amiga del agua, como dijo el compañero, hidrófila, ¿sí? Es la que puede estar en contacto con el agua que hay en el medio extracelular y puede estar en contacto con el agua que está en el medio intracelular. Es por eso que necesariamente los fosfolípidos tienen que colocarse en esa posición. Se supone que cuando se creó la vida y se crearon los fosfolípidos, ellos mismos fueron los que fueron limitando el agua de afuera y el agua de adentro por esa característica de ser anfipáticas, ¿sí? Que no es lo mismo que ser antipáticas. ¿Sí? Anfipática quiere decir con 2 zonas en la molécula de comportamiento eléctrico distinto, ¿sí? Uno hidrófilo, o sea, amigo del agua, y otro que son las colas hidrófobas, o sea, que le tienen fobia al agua, que son enemigas del agua, ¿verdad? Que se disponen hacia adentro de la membrana, ¿sí? Al disponerse en una doble capa, generan un límite que separa estos 2 medios líquidos que contienen en su gran mayoría agua, ¿sí? Y esos fosfolípidos no están quietos, ¿sí? Por eso se habla de un mosaico y fluido. ¿Por qué mosaico? ¿Qué es un mosaico? Como una representación parecida, no exacta. ¿Conocen lo que es un Como mosaico? ¿Alguna vez vieron un mosaico de algo? No. Sí, son como O sea, sí, figuras. pero no me acuerdo la definición. A ver, ¿quién sabe lo que es un mosaico? No necesitan la definición. Alguien que haya visto un mosaico y me cuente cómo es. ¿Te refieres al mosaico o pintura o Cualquier mosaico. Mosaico, la palabra mosaico, ¿qué significa? ¿A qué se le llama mosaico? Son como un montón de piezas juntas. como Exacto. conjunto. pequeñas? Muchas piecitas diferentes juntas, ¿sí? Forman un cuadrito, forman una pared, lo que sea, puede ser un revestimiento de cerámicas de distintos colores, forma un mosaico. Bueno, ¿por qué se les habrá ocurrido a los científicos que crearon el modelo del mosaico fluido, que son 2 en el año 78, Singer y Nicholson fueron los que propusieron este modelo? ¿Sí? ¿Por qué le habrán llamado de mosaico? ¿Quiénes son las piecitas esas que forman al mosaico en este caso? No son los fosfolípidos. Son los fosfolípidos y ¿quiénes más? Las proteínas. Y las proteínas. Entonces, si uno lo mira de arriba a esta membrana o la mira desde el medio intracelular de abajo, ¿sí? Estaría viendo una cantidad de piecitas distintas, unidas, pero a su vez separadas, como en un mosaico, ¿sí? Que integran esta estructura, ¿sí? Es decir, lo de mosaico viene porque está formado por muchísimas piecitas separadas, independientes, ¿sí? Que son los fosfolípidos y las proteínas. ¿Bien? ¿Y por qué fluido? Porque se mueven. Porque siempre está en constante movimiento. Exacto. No están estáticas, ni están siempre en la misma posición, ni siempre se quedan juntos esas piezas del mosaico. Como me decían hoy, si las tocamos, ellas se descompaginan. ¿Y por qué vuelven a su lugar? ¿No era porque las colas de los fosfolípidos como que se atraían? ¿Por qué se atraen las colas de los fosfolípidos y no se dan vuelta, por ejemplo? Porque son hidrofóbicas. Exacto. Exacto. El ser hidrofóbico, ¿qué significa? Que tiene fobia al agua. Que le tiene fobia al agua. Exacto. Entonces, si afuera hay agua y adentro hay agua, esas colas nunca pueden estar en contacto con el agua porque la rechazan al agua. Entonces, por eso se juntan las colas de los fosfolípidos de la parte extracelular con las de la parte intracelular, formando una barrera que forma el límite
entre lo que es el medio extracelular y el medio intracelular. ¿Sí? Vieron que la propiedad que tiene un fosfolípido es la que permite hacer eso. ¿Sí? Creo que en la próxima diapo tengo un fosfolípido, para poderlo ver. Acá está, vendría a estar lo que decían ustedes, las cabezas hidrofílicas y las colas hidrofóbicas forman un sector de la membrana que es totalmente impenetrable por parte del agua. O sea que esta parte de agua del citoplasma y esta parte de agua del líquido extracelular, a través de los fosfolípidos no puede pasar. Ahora yo pregunto, ¿no necesita agua la célula? Sí. ¿Y entonces cómo hace? Si los fosfolípidos no la van a dejar pasar, ¿cómo hace? Las pasan las proteínas. Exacto, tiene que haber alguna proteína que sí lo deje. ¿Sí? ¿Tienen idea de cómo se llaman las proteínas que dejan pasar el agua? Aquaporinas. Exactamente, se llaman acuaporinas. Esas proteínas son proteínas canal que están siempre abiertas para que el agua entre y salga según la concentración que tiene. ¿Sí? ¿Qué tipo de transporte tiene el agua dentro de la célula? Pasivo. Pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula no tiene que emplear energía para permitir ese pasaje. Exacto. El agua ingresa o egresa de la célula debido a qué? ¿Quién la mueve al agua? Proteínas transportadoras. ¿Pero es la proteína la que las mueve? El gradiente de concentración. Si es la proteína la que las mueve, sería un transporte activo. Porque la proteína estaría poniéndole como una bomba para sacar y entrar agua. La molécula. La energía usa cinética. Eso mismo. Exactamente, la energía cinética de las propias moléculas de agua. Entonces, el agua para pasar de un lado a otro, ¿cómo se tiene que encontrar? Movimiento. Sí, pero imagínate que el agua está entrando a la célula. ¿Qué quiere decir? Que el agua, ¿cómo se encuentra en el exterior? ¿Hay más o menos agua en el exterior? Si está entrando el agua. Más. Tiene que Hay haber más. Hay mayor concentración de agua en el exterior que en el interior. Entonces el agua, como la energía cinética de las moléculas de agua están chocando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces el agua ingresa al citoplasma. Si fuera al revés, el agua, si hay más agua en el medio interno que en el externo, entonces el agua tendería a salir. Vieron que el tema de la salida del agua y la entrada del agua no solamente depende del agua. ¿De qué otras cosas depende? ¿En el medio extracelular hay solo agua? ¿Y en el medio intracelular hay solo agua? No. ¿Qué hay? ¿Agua con qué más? Otras moléculas. Con otras Iones. moléculas. Y esas moléculas con el agua, ¿cómo se encuentran? Tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Disueltas. Disueltas. Por lo tanto, el medio intracelular es una solución y el medio extracelular es otra solución. ¿Sí? Entonces, esta barrera, esta membrana, estaría separando dos soluciones acuosas, ¿sí? Donde el solvente es el agua y los solutos son otras moléculas, ¿sí? De diferente concentración. ¿Sí? Entonces, el pasaje del agua va a estar dado por la concentración de los solutos en el medio interno y en el medio externo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso de química, lo que es una solución? Sí. Una solución es un solvente y solutos. Bueno, piensen que el medio interno, o sea, el citoplasma, el citosol de la célula, es una solución acuosa, donde la mayor parte del medio es agua, pero disueltas en esa agua hay diferentes solutos. Y el medio extracelular es lo mismo, es agua con solutos disueltos. Lo que varía es la concentración de solutos que hay en el medio extracelular con respecto a la que hay en el medio intracelular. Entonces, si los solutos aumentan en el medio extracelular, o sea,
aumenta la cantidad de solutos, la solución se hace ¿cómo? Con respecto a esta que tiene menos solutos. ¿Cómo se le dice a esta solución que tiene muchos solutos? Saturada. Una solución saturada. Imagínense que esté saturada de cloruro de sodio. ¿Sí? Al estar saturada, se dice que es una solución Tónica. hipertónica. Entonces, aquí hay mayor concentración de solutos que de solvente. ¿Qué movimiento tiende a hacer el agua? En hipertónica a salir, ¿no? A salir, exactamente, porque el medio interno sería más hipotónico que el medio externo, entonces el agua tiende a salir. ¿Por qué insisto en esto? Porque el agua entra y sale de la célula sin ninguna barrera, ningún gasto energético por parte de la célula. Pero lo que está regulando la entrada o la salida del agua es esa concentración de solutos. ¿Sí? La membrana inclusive puede variar la concentración de solutos para poder ingresar o sacar agua. ¿Sí? Por eso decimos que la membrana no es semipermeable, la membrana es selectivamente permeable. ¿Sí? Es decir, las variaciones que hace la membrana de la concentración de solutos que hay adentro con respecto a la que hay afuera, es lo que puede generar un transporte de un lado a otro. ¿Sí? En el caso del agua, el agua no pasa por los fosfolípidos, porque los fosfolípidos tienen las colas hidrófobas. Necesita de una proteína por donde pasar, que como muy bien dijo la compañera, se llaman acuaporinas. ¿Sí? Y el transporte del agua es un transporte pasivo, porque no requiere que la célula gaste energía celular, o sea que invierta ATP para poder hacer el pasaje. Es la propia molécula de agua la que le da la energía para poderse trasladar de un lado a otro. ¿Sí? Pero siempre en referencia a los solutos que se encuentran en el medio extracelular y en el medio intracelular. ¿Sí? Si el medio intracelular es hipotónico con respecto al medio extracelular, que es hipertónico, entonces el agua se mueve de donde hay más, o sea, el medio hipotónico tiene más solvente que soluto, hacia el medio hipertónico que tiene más soluto que solvente. ¿Sí? Entonces el agua, la célula pierde agua. Si se invierte el papel, el medio extracelular se hace más hipotónico y el medio intracelular se hace más hipertónico, entonces el agua realiza el movimiento inverso, ingresa. ¿Sí? En las células humanas que no tienen pared celular, eso es un riesgo. ¿Ah? Que ocurra que el medio interno se vuelva hipertónico o hipotónico, es un riesgo. Porque de acuerdo al grado de hipertonía o de hipotonía, va a ser la cantidad de agua que salga o que entre. Entonces, si entra mucha agua a una célula que no tiene pared, ¿qué le puede pasar a la célula? Revienta. Revienta, exactamente. No se olviden que esto es muy frágil, la membrana, es muy móvil, entonces si hay mucha agua va a entrar a separar a todos esos fosfolípidos y se va a desarmar. ¿Sí? Se rompe la célula. Sin embargo, si la célula pierde agua, o sea, se le escapa el agua porque el medio extracelular se hace más hipertónico, ¿qué le pasa a la célula? Pierde el agua del medio interno. ¿Qué le pasa a la célula? Se deshidrata. Se deshidrata, se arruga toda y queda como una pasa, ¿verdad? Una pasa de uva, ¿verdad? Se queda sin agua y queda sin esa turgencia que tiene normalmente. Entonces, ¿qué hace normalmente la membrana para evitar que explote o para evitar que se arrugue toda y se muera, se deshidrate? ¿Qué está haciendo permanentemente la membrana? ¿Qué deberá haciendo transporte. Exacto, ¿para qué? Y para pasar de un lado a otro, cuando hay mayor concentración o menor concentración, pasa para el otro lado, se juntan con otras proteínas o moléculas y así. Exactamente, a veces no es lo que pasa, no transporta de repente solo agua, también transporta moléculas para cambiar la concentración de solutos.
Entonces, Como la para idea es que mantener un la equilibrio. membrana mantiene ¿qué cosa entre el medio extracelular y el medio intracelular? Como un Un equilibrio. equilibrio. Exacto, cierto equilibrio. No un equilibrio estático que todo lo que hay afuera está también adentro en la misma proporción. Eso no es cierto. Afuera hay muchas diferencias químicas con respecto al adentro, pero sí mantiene un equilibrio que el agua que entre y que sale sea la suficiente como para mantener a la célula viva sin ningunos cambios profundos que hagan que explote o que se deshidrate. ¿Sí? Mantiene un equilibrio que sería lo que llamamos la homeostasis, ¿sí? Y eso es lo que permite la vida. Mantener ese equilibrio le permite a las células estar vivas. Por eso son sumamente importantes estas capas de fosfolípidos, ¿sí? Porque van a ser la barrera que va a impedir que el agua se meta toda o que salga toda, y entonces la célula va a tener a través de las proteínas la posibilidad de sacar o entrar agua según las concentraciones del medio interno y del medio externo. Un fosfolípido, como dijeron ustedes, tiene dos partes. Es una molécula que el compañero llamó como Anfipática. anfipática. Tiene dos polos, ¿sí? Tiene dos comportamientos. Anfi quiere decir doble, ¿sí? Un comportamiento hidrofílico, que es el de la cabeza. Si ustedes se fijan, la cabeza está hecha por una cadena de carbonos, pero tiene unos átomos de fósforo que los hacen afines al agua, ¿sí? Y después tiene dos colas en las que son solo carbonos e hidrógenos unidos, que esto es lo que le da la propiedad de hidrofóbica a esta parte de la molécula, ¿sí? El hecho de que tenga carbonos e hidrógenos todos unidos por enlace, esto es la característica de un lípido, ¿sí? La parte de la cola del fosfolípido es la que le da esa propiedad lipídica, la de ser insoluble en agua. Pero la cabeza tiene propiedades hidrofílicas, que puede estar en contacto con el agua. La cola no. ¿Quedó claro eso? Bueno, vamos a pasar a las proteínas, ¿sí? A las proteínas de la membrana. Las proteínas de la membrana, ¿cómo las puedo clasificar? De transporte, canales Periféricas. proteicos, portadoras, receptoras, ¿Y de reconocimiento. ¿Qué criterio estoy usando ahí con eso que tú estás nombrando? ¿Qué criterio estoy usando? No sé. Yo La clasifico función. como de transporte, receptoras, de reconocimiento, La función. la función, justamente. Ese es un criterio para clasificar las proteínas de la membrana, por la función que tienen, ¿sí? ¿Y otro criterio? Muchos El tipo de proteína, si es periférica o integral. ¿Y cuál sería el criterio ahí? La posición en la membrana. Exactamente, la exposición, la ubicación que tienen en la membrana. Vieron que no puedo mezclar los dos criterios, porque a veces no se condicen. Yo puedo encontrar, según la posición que ocupa la proteína en la membrana, dos grandes grupos de proteínas, ¿sí? ¿Cuáles serían esos dos grandes grupos de proteínas? Estas que estoy señalando. ¿Qué tipos de proteínas serían? Según la ubicación. Transmembrana. ¿Qué quiere decir eso? Y Está comunica integrada. Atraviesan la membrana. Es decir, que tienen tanto una salida al medio extracelular como al medio intracelular. Atraviesan la capa de fosfolípidos, ¿sí? Esas serían transmembrana. Ahora, si yo marco esta que está aquí. ¿Ven dónde está la Periférica. flechita? Esa es periférica. ¿Por qué? Porque no está está- en la membrana. ¿No está qué? No está integrada totalmente en la membrana. Ahí va, solamente No la está ahí. atraviesa. No la atraviesa, solamente está en una de sus superficies, que puede ser la superficie interna o como esta que está en la superficie externa. ¿Sí? Y son solamente temporales. Exacto. Pueden, ¿Qué quiere decir eso? ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que pueden eliminarse fácilmente, lo que permite evolucionar la comunicación celular.
Exactamente. Generalmente estas proteínas que se encuentran en la superficie tienen funciones, como dijo la compañera, de adaptación. Por ejemplo, esta glicoproteína que está aquí es una proteína de reconocimiento. Por ejemplo, puede ser la que reconoce una sustancia química extraña, ¿sí? O la que reconoce a una molécula que tiene que unirse ahí, por ejemplo, a una hormona, ¿sí? Entonces las proteínas las puedo clasificar de acuerdo a la ubicación en dos grandes grupos. Las que son integrales, como las transmembranas, que están atravesando, integradas en la membrana celular, y las periféricas, que son las que se encuentran en una de las superficies de las membranas, tanto interna como externa. Ahora, si me voy al otro criterio, que es el de función, yo puedo encontrar 4 grandes funciones. A ver, por ejemplo, esta. ¿Qué función tiene? Permitir el pase de moléculas. Entonces, ¿de qué es esa proteína? Si por acá pasan canal. moléculas. ¿Ese es una proteína de qué? De canal. De canal, o sea, una proteína de transporte. Por este canal pueden pasar sustancias que se encuentran en el medio intracelular hacia el medio extracelular, o viceversa. Sustancias que se encuentran en el medio extracelular pueden ingresar al medio intracelular. O ¿Bien? sea, actúan como poros que determinan las sustancias que pueden entrar o salir. Exacto. Esos poros pueden ser pasivos o pueden ser activos, pero son proteínas de transporte. Pueden permitir el transporte con gasto energético celular o sin gasto energético celular, ¿sí? Pero se define como una proteína que permite el pasaje entre un medio y otro. ¿Están de acuerdo? Bien, en este otro caso, que tengo esta proteína que tiene como un huequito, no un canal, tiene como un hueco donde otra molécula puede encajar acá. ¿Qué función cumple esta proteína? Profe, mira que en la foto esa tiene todos los nombres. Sí, ya sé. ¿Qué función tiene? Ah, Más fácil todavía. Y proteína receptora. ¿Y qué Que quiere decir? recibe, Lo importante no es que tenga el nombre. ¿Qué quiere decir proteína receptora? Que recibe información de otras células o Exacto. Por ejemplo, aquí puede encajar un neurotransmisor, por ejemplo, y provocar que se abra una proteína canal, o puede acoplarse una hormona que hace que se modifique la función interna de la célula. Entonces, esta proteína tiene un sitio de unión con otras moléculas para poder modificar la función de la célula, ¿sí? Ese tipo de proteínas que tienen ese sitio de unión con otras reciben el nombre de proteínas receptoras, ¿sí? Tienen un espacio donde químicamente reconocen a una molécula como si fuera la llave con la cerradura. Acá no encaja cualquier molécula, solamente va a encajar una molécula en particular que es reconocida por esta proteína. Por eso es proteína receptora. Puede ser una enzima lo que encaje acá, ¿sí? Que modifique alguna función o que haga que una reacción química se haga más rápido, ¿sí? Puede ser una hormona que encaje acá y una vez que se produjo esa unión, esta proteína habilita a una serie de estructuras que hay en el citoplasma para que la célula empiece, por ejemplo, a fabricar una sustancia química, ¿sí? Bien, y en este otro caso, estas proteínas que tienen estos arbolitos acá, ¿son proteínas de qué? Vieron que ya no son de reconocimiento, no son proteínas puras, son glucoproteínas. ¿Qué significa eso? Que tienen un carbohidrato adherido a ellos. Exactamente, que aparte de tener la estructura proteica, tienen, como dijo la compañera, un glúcido o un carbohidrato unido a ello, que son generalmente, vieron que no hay en el lado interno de estas. Estas siempre están en la superficie externa. Y como bien dijeron ustedes, son de reconocimiento.
¿qué reconocen? ¿Otra Otra célula? célula. Otras células. O, por ejemplo, esas son reconocidas por estas proteínas o glucoproteínas que tienen en su exterior. Voy a poner un ejemplo bien práctico. Vieron que nosotros podemos tener varios tipos de grupos sanguíneos, ¿sí? El A, el B, el AB o el O. ¿Conocen eso? ¿Tienen idea Sí. qué grupo sanguíneo tienen ustedes? No. No, Bueno, hay gente que es A, RH positivo, por ejemplo, o es O, RH positivo, o es B, RH negativo. Bueno, eso de A, B, O, RH negativo, positivo, se debe a la presencia en la membrana de proteínas como esta. ¿Sí? Proteínas que identifican a esa célula de determinado grupo. ¿Sí? Las que son RH positivas tienen una proteína, que es la proteína Rhesus, o factor RH, ¿sí? Que los que la tienen, ¿verdad? Se dice que son positivos porque tienen esa proteína. Y los que no tienen esa proteína, se dice que son negativos porque justamente carecen de esa proteína. Los del grupo A tienen un tipo de glucoproteína específica que se llama antígeno A, ¿sí? Los del grupo B tienen otra proteína diferente al antígeno A que se llama antígeno B. Los de la B tienen algunas A y algunas B, o sea, tienen de las dos, y los que son del grupo O no tienen ni la A ni la B, ¿sí? O sea que son proteínas que identifican a una célula, ¿sí? Son de reconocimiento, de identificación. Cuando a nosotros nos entra un cuerpo extraño, una célula como una bacteria, tiene sus glucoproteínas, que nuestro cuerpo las reconoce como proteínas extrañas, no las reconoce como propias, y por eso es capaz de atacarlas. ¿Sí? Así que entonces, resumiendo, proteínas de transporte, proteínas receptoras, proteínas de reconocimiento o de identificación. ¿Sí? Y nos queda un cuarto tipo de proteínas que son como estas rojas que están acá, que sirven ¿para qué? Son estructurales. Sí, todas son estructurales, todas forman parte de la estructura, pero estas en particular, ¿qué están haciendo? Miren la membrana y miren la posición y a quiénes están unidos. Fíjense cómo se llama donde están unidas. Filamento Esqueleto. del citoesqueleto. ¿Para qué estarán estas proteínas? ¿No son proteínas integrales? No. No, son periféricas. Están en la parte interna de la membrana, pero están unidas a las fibras del citoesqueleto. ¿Para qué estarán estas proteínas? ¿Qué función estarán cumpliendo? Sostén, le dan forma a la célula. Bien, bueno, muchas veces la forma se la da el citoesqueleto, pero esta proteína que está Son las de impidiendo. fijación. Exacto, está impidiendo que esta membrana, que es fluida y que se mueve y que se desarma y se arme, se separe del resto de la célula. Se llaman proteínas de anclaje, ¿sí? Son proteínas que se unen a otras proteínas de la membrana y a las fibras del citoesqueleto, impidiendo que esta capa fluida de fosfolípidos se separe de la célula. ¿Sí? ¿Está claro? Así que 4 tipos básicos de proteínas. Proteínas de transporte, proteínas receptoras, proteínas de reconocimiento o de identificación y proteínas de anclaje. Esos son los tipos de proteína que podemos encontrar dentro de la membrana celular. ¿Sí? Así que fosfolípidos y los 4 tipos de proteínas. ¿Qué sería esto que está aquí? Esto que está aquí, que dice glucolípido. ¿Qué función cumple un glucolípido? Acá yo no tengo proteínas, es un glúcido unido al fosfolípido. Algo sobre una célula con célula. ¿Qué función tiene? Que el grupo